Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes, amigos. En este programa vamos a abordar un tema que nos atañe a todos, sobre todo por la trascendencia, la importancia del flagelo que azota a la sociedad, como es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. El Sistema Nacional Especializado de Justicia en Violencia para proteger a las mujeres e integrantes del grupo familiar en Arequipa ha cumplido 5 años. El módulo penal para la sanción de delitos asociados a este tema. ¿Y qué ha pasado durante estos 5 años? ¿Cómo hemos avanzado? Si realmente ha sido eficaz este sistema creado por el Ejecutivo y ha permitido reducir los índices de violencia en nuestra región. Vamos a conocerlo en los siguientes minutos con la participación de nuestros invitados especiales, la doctora Crisley Herrera Claurella, es jueza coordinadora del módulo de sanción penal de Arequipa, y también el comunicador social Miguel Idme, quien es el responsable pues de abrir las puertas de la Corte de Arequipa para que la comunidad pueda tener mayor contacto y de esta manera prevenir de alguna manera los actos de violencia. A ambos bienvenidos, doctora, coméntenos. Son 5 años ya de iniciado este sistema, la creación de este módulo en Arequipa. Primeramente, díganos, ¿cuál es la finalidad de esta sede judicial especializada? Muchísimas gracias, Lenin. Buenas tardes tengan todos. Efectivamente, ya cumplimos 5 años de la creación de los juzgados especializados en violencia. Desde agosto del año 2020 hemos tenido como objetivo reducir la violencia en la comunidad de Arequipa. Creo que a lo largo de estos años lo hemos logrado. Muy bien. Las estadísticas nos están apoyando. Así lo respaldan. Ahora vamos a hablar de estadísticas, doctora. ¿Cuántos órganos jurisdiccionales, con cuántos órganos empezaron y cuántos tenemos ahora, 5 años después? Bueno, nosotros hemos iniciado con 17 órganos jurisdiccionales y a la fecha tenemos 20 órganos jurisdiccionales. Incluso tanto juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales y juzgados colegiados. Muy bien. Los juzgados de investigación preparatoria, ¿qué finalidad tienen, doctora? Bueno, los juzgados de investigación preparatoria son los que primero conocen el proceso penal desde un inicio. Entiendo de que va desde la formalización de la investigación preparatoria, todos los hechos que se puedan suscitar en ese momento, la etapa de investigación propiamente dicho, y luego la etapa intermedia hasta cuando se formule un requerimiento acusatorio, que luego es remitido a los juzgados de juzgamiento. Los unipersonales. Los unipersonales o los colegiados, independientemente del tema del delito propiamente dicho. ¿Los unipersonales conocen qué tipo de delitos, doctora? Delitos que están combinados con una pena entre 1 a 6 años. Es decir, delitos menores, ¿no es cierto? Sí. No tan graves. ¿Y los colegiados sí, los graves? Sí, de 6 años o más. Por ejemplo, ¿qué delitos? Por ejemplo, feminicidios, violación a la libertad sexual, actos contra el pudor en agravio de menores son conocidos por los juzgados colegiados. Muy bien. Y durante todo este tiempo, ¿usted cree que hemos logrado las expectativas de creación de este sistema especializado de justicia? Sí, creo firmemente que nosotros hemos mejorado el nivel de respuesta en nuestros procesos y hemos reducido ampliamente la estadía y el tiempo de respuesta en los juicios que se tenía anteriormente. Doctora, por ejemplo, antes estos procesos se tramitaban en los juzgados comunes. ¿Cuánto demoraba un proceso de violación, por ejemplo? 5 o 6 años aproximadamente por la cantidad de procesos que también se tenían. Sí. Y ahora con este sistema especializado que únicamente se aboca al tratamiento de estas causas, ¿en cuánto tiempo resuelven un proceso? Por ejemplo, un proceso de agresiones al año de los hechos se está emitiendo ya una sentencia. ¿Y un proceso de violación, como nos había dicho, por ejemplo? 2 a 3 años. Pero en las 2 instancias, o sea, concluido ya. Concluido, desde que suceden los hechos hasta la sentencia en primera instancia puede darse ese plazo, porque ya tenemos órganos jurisdiccionales, creo, suficientes para poder conocer este tipo de delitos y dar una pronta respuesta. Una pronta respuesta. Miguel, sin embargo, el trabajo de los señores juzgadores no solamente en este sistema se ha circunscrito a administrar justicia, sino que profesionales como ustedes, como tú que eres comunicador, asistentes sociales y también psicólogos, han abierto campo en diferentes instituciones para que se pueda trabajar en prevención. Coméntanos un poco este trabajo. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, durante el ejercicio y el funcionamiento del sistema de estos juzgados especializados, hemos visto que las necesidades o los casos de violencia ocurren muchas veces porque no conocen cómo ocurren las normas. Las víctimas no saben que algún hecho que están sufriendo es delito y puede ser denunciado. Y durante la revisión de los procesos nos hemos dado cuenta que aproximadamente en el 70% de los casos de violencia sexual, las víctimas son niñas, niños y adolescentes, que están en colegios, que los imputados están en la casa, son los abuelos, los padres, el entorno los familiar. profesores, dentro del entorno familiar.
Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Acercarnos a ellos. Si hay esa necesidad, si desconocen de la norma, qué mejor que los magistrados, los especialistas, los que trabajan dentro del sistema, ir hacia las comunidades para informar y explicar claramente y advertir cuáles son las consecuencias de sus acciones. Entonces, nosotros en estos 5 años, bueno, 4 años hemos hecho campaña en colegios y en instituciones. Hemos llegado a más de 300 instituciones educativas con un programa denominado Por un Buen Trato. Se han llegado por lo menos a más de 60.000, 80.000 escolares, niñas, niños, adolescentes, donde se les habla en diferentes mensajes, la información, explícitamente delitos sexuales. Cuáles son, cómo pueden denunciar, dónde pueden denunciar y qué beneficios pueden obtener básicamente, ¿no?, en estos tipos de, si presentan una denuncia. Es decir, que no solamente han trabajado ustedes a nivel de promoción de derechos, sino también para difundir los canales que tienen las víctimas para denunciar estos graves acontecimientos. Sí, efectivamente, y lo que es importante, ¿no?, muchos de los jóvenes de 18, 19 años que hemos visto en los juzgados están siendo procesados como imputados, y es porque no conocen la norma, no saben que si tienen relaciones con alguien menor de 14, comete delito, claro, a pesar de que sean su enamorado. No saben que ahora la norma dice que los adolescentes de 15 y 16, si cometen algún tipo de, mantienen algún tipo de relación con menores de 14 años, cometen algún tipo de delito. Y eso ha salido recientemente, entonces se va a los colegios a informar. Los jueces explican ese tipo de información de una manera clara, específica. Y no solo nos hemos circunscrito a ese tipo de actividades, sino también se han desarrollado otras muy buenas prácticas que han permitido acercar directamente hacia las víctimas, que el juzgado llega hacia las víctimas, como se tratan de los endoses, ¿no? Los endoses, se han revisado expedientes y se han visto que hay muchas víctimas que pasan 3, 4 años que tienen su sentencia y ellos ni enterados ni enteradas que tenían unos cupones, una reparación civil, una indemnización a su favor. Entonces los especialistas, los trabajadores sociales revisan estos expedientes, analizan, ubican a las usuarias y van y los entregan en sus casas, en sus comunidades, porque muchos viven en comunidades rurales muy lejanas, tienen que pagar, por ejemplo, 50 soles. No tienen acceso al sistema de justicia, ¿no? No conocen. No conocen, no. Por ejemplo, digamos, teníamos un caso de personas que viven en Secocha, que hemos ido hace la semana pasada. Tienen que pagar como 50 soles para ir al juzgado, ida y vuelta, y su reparación civil es de 200. ¿Qué me queda? Claro, entonces, no justifica, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo al inverso, o sea, estamos acercándonos a los justiciables para facilitarles el acceso al sistema. Se ha hecho todo ese canal. Entonces, trabajamos con todos los juzgados de provincias, los juzgados también que tenemos en la ciudad, porque hay adultas mayores que no conocen, personas que son iletradas o quechohablantes, personas con discapacidad, que tienen esa dificultad, como una persona que está postrada en cama, que no puede caminar o que es invidente. ¿Cómo va a acercar al juzgado? ¿Cómo va a enterarse de que tiene una reparación civil a su favor? Claro. De ninguna manera. Entonces lo que hacemos nosotros es comunicarnos, llamarlos y ubicarlos. Y para eso ha sido muy importante la labor de los trabajadores sociales, ¿no?, que como parte de su función ha sido poder llegar con este beneficio hacia los usuarios. Claro, doctora, este trabajo que realizan ustedes, por supuesto, es de diferentes frentes, ¿no? Y precisamente el sistema se creó no solamente con órganos jurisdiccionales, sino también con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Trabajan en el módulo asistentes sociales y psicólogos. Sí, ¿no? efectivamente. ¿Cuál es el trabajo que desarrollan ellos, doctora? Ellos nos están apoyando en lo que implica el tratamiento psicológico tanto a los agraviados como a los imputados, posteriormente a la expedición de una sentencia. También nos están ayudando a este equipo de capacitaciones que nosotros realizamos cuando nos desplazamos a otras áreas o a otras comunidades. Creemos que el equipo multidisciplinario actualmente desempeña una labor fundamental en la administración de justicia, porque al final el tratamiento que ellos realizan, las dinámicas en grupos que realizan con los imputados o con las agraviadas, ayuda para que estos delitos no se cometan nuevamente. Y no queden impunes, ¿no? Supongo que en las campañas que ustedes realizan, Miguel, los asistentes sociales o los psicólogos reciben algunas denuncias de los chicos que callan, ¿no?, que no saben qué hacer con lo que les está pasando. Efectivamente, y la labor del psicólogo, de las psicólogas ha sido muy importante. ¿Por qué? Durante el trabajo que desarrollan en las charlas, en buscar el acercamiento, en explicarle
qué secretos son buenos, qué secretos son malos, cuáles son las partes de su cuerpo, qué acciones podrían constituir algún tipo de delito. Ahí se les abre a los menores los ojos y por fin reconocen que lo que están sufriendo finalmente es un delito. Y está mal, se ¿no? acercan. Tienen que denunciar. Entonces, exactamente. Entonces, buscamos un acercamiento. Si bien nosotros, como Poder Judicial, como módulo penal de violencia, no podemos recibir denuncias, pero sí lo que hacemos es canalizar. Tenemos una alerta, en casi todos los colegios se acercan menores que sufren algún hecho de violencia, que son maltratados físicamente, psicológicamente o sexualmente. Entonces, se hace todo un protocolo. Nos enteramos, nosotros no pedimos que nos expliquen qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, sino simplemente tomamos alerta y esa alerta la trasladamos al director. Y el director tiene que aplicar todos sus protocolos. El protocolo para denunciar. Y buscamos lo que siempre decíamos, ¿no? Evitar la revictimización de las agraviadas, de los agraviados, porque es importante que ellos no vuelvan a sufrir y se aplique todo el sistema de acuerdo como corresponde para evitar luego nulidades o que los procesos se caigan. Entonces, estemos muy cuidadosos, pero sí, ha sido muy importante que en cada colegio los profesores, además que son orientados, son capacitados para saber reconocer. Claro, porque les asiste una gran responsabilidad también a ellos, ¿no? Doctora, está Miguel comentándonos que hay mucha incidencia. ¿Esto se refleja en los procesos judiciales? ¿Ustedes tienen gran cantidad de procesos judiciales relacionados a violencia sexual contra menores? Casi el 98% de los procesos que tenemos en agravio de menores es en agravio de menores de edad. Justamente a razón de estas campañas que nosotros hemos realizado ya hace 4 años, hemos visto que se están empezando a denunciar actos que antes eran silenciados o que creían las agraviadas que eran muestras de cariño. Debe ser porque ya conocen que eso está mal, ¿no? Sí, justamente parte de estas campañas que nosotros le realizamos, para no hablar en términos técnicos con los menores, el equipo multidisciplinario nos ayuda para que en términos propios de un menor de edad puedan comentarles y diferenciar cuál es un hecho que no corresponde, un delito, a una caricia. Pero doctora, el 98% es una cifra realmente alta, ¿no? Y la consecuencia de abuso a un menor de edad es una pena no menor de 25, sino es cadena perpetua. Sí, y la mayoría, lamentablemente, se da dentro de un entorno familiar. Es el padre, el padrastro, todos. Vamos a continuar conversando con nuestros invitados. Realmente el tema está muy interesante. ¿Cuánto se ha avanzado en lo que es la justicia especializada de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar a 5 años de creación de este sistema? Regresamos en breve. La jueza Crisley Herrera y el comunicador Miguel Idme nos están explicando cómo se está trabajando en la Corte de Arequipa para frenar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Nos comentaba hace unos instantes la doctora Crisley que el 98% de los procesos que revisan son casos de violencia sexual contra menores de edad. Es increíble, doctora, que la gran cantidad de estos casos además sean a los abusadores del entorno familiar, llámese padres. El padre, el padrastro, el tío, el hermano. El padrino. El padrino. El abuelo. Exacto, son ellos los que cometen mayormente este tipo de delitos y es muy lamentable juzgarlo. ¿Y cuál es la explicación que podríamos tratar de encontrarle a esta situación tan patológica, tan lamentable, doctora? Bueno, la idiosincrasia de la sociedad arequipeña hace que de alguna manera ellos no sepan respetar a los menores de edad y crean que porque son menores no tienen derechos, no tienen personas o autoridades que los puedan respaldar e incluso de alguna manera la ingenuidad que tienen los niños propios de la edad y también un entorno familiar como la mamá que contempla en muchos casos. O que esté ausente, ¿no? O que esté ausente. También implica determinados hechos y factores puedan darse este tipo de delitos. Por eso es importante estas campañas de prevención que nosotros realizamos. Doctora, el porcentaje es muy alto, pero de este porcentaje de incidencia, ¿cuántos de estos se logran sancionar ejemplarmente y que no quedan impunes? Bueno, conforme al artículo 153 del Código Penal, en donde sanciona una violación sexual en agravio de un menor de 14 años, con una cadena perpetua a lo largo de la vigencia de estos 5 años, nosotros hemos impuesto un total de 99 cadenas perpetuas en estos 5 años, 99. Por hechos tan lamentables como ello. Imagínese, ¿y tenemos algunos datos, doctora, por ejemplo, de cuántas audiencias hemos realizado en estos 5 años? Sí, este año, en el año 2025, en lo que va a la fecha, hemos hecho casi 9.892 audiencias. Y en los 5 años
tenemos casi 100.000 audiencias realizadas por el equipo. 100.000 audiencias es una cantidad bastante grande, ¿no? En 5 años, que no es mucho tiempo tampoco. Lo que quiere decir que la incidencia de violencia es absolutamente alta. Sí, tenemos a la fecha un total de 11.152 sentencias emitidas por este tipo de delitos, siendo dentro de los delitos que más se sentencian los delitos de connotación sexual. Y Miguel, estas cifras que nos da la doctora, ¿le sirve a ustedes como línea de base para planificar estrategias de prevención, de difusión de sus derechos? Efectivamente, la información, todo nuestro trabajo se basa en cuál es el mapa delictivo, ¿no? Dónde están los problemas y a dónde tenemos que ubicarlo. Parte de nuestro trabajo ha sido justamente analizar esta información. Entonces, ¿qué hemos detectado? Que hay mucha incidencia de jóvenes involucrados en delitos, justamente estos tipos de delitos, acoso, violación, tocamientos, o lo que mayormente hay con los jóvenes, violaciones con persona en incapacidad de resistir, es decir, personas que tienen relaciones sexuales con alguna mujer que haya tomado y es alcohólica, no pueda poder defenderse, ¿no? pueda dar consentimiento, voluntad, ¿no? Claro. Entonces, y a raíz de eso estamos en universidades. Este año hemos ido, y el año pasado, a institutos, universidades, tanto públicas como privadas, para explicarles también a ellos, no solo a ellos, también hemos hecho muchas escuelas de padres, explicarles a los padres de familia cuál es la responsabilidad que tienen ellos como padres en la protección de sus hijos. En realidad tiene muchas aristas, ¿no? O sea, hay que tratar el tema, abordarlo desde diferentes aspectos para lograr el objetivo, ¿verdad? Porque bien nos decías tú, han ido ya a colegios, a institutos, a universidades, a comedores populares, en fin, pero todavía pareciera que todavía nos falta más, En realidad es insuficiente, ¿no? Porque nuestra función como institución judicial es emitir sentencias. Claro, esta es nuestra razón de ser, ¿no? Pero no podemos escaparnos de una realidad donde está marcada por el nivel de violencia tan elevado que existe. Arequipa es la segunda ciudad con mayor índice de violencia y nuestra preocupación como institución judicial es justamente ir y buscarla prevenir. ¿Qué más hacemos, no? ¿Qué más hacemos? Entonces buscamos diferentes entes, diferentes puntos. Hemos ido con jóvenes líderes, estamos también tratando, juntamente los magistrados están yendo a brindar capacitación a operadores de justicia, como la policía, justamente para que haya una recepción adecuada de las denuncias. ¿No? Siendo ellos los primeros que reciben a las víctimas, ¿no? Muchas veces también se ha escuchado que ellos no quieren recibir las denuncias o no las toman en cuenta como en su verdadera magnitud, ¿no? Y hay problemas. Ese trabajo de sensibilización también hacen ustedes. Efectivamente, se trabaja con los doctores que van a las comisarías y junto con la región policial se han establecido charlas para poder trabajar. Y lo que a mí me parece es muy importante es una buena práctica que estamos impulsando ya desde hace 2 o 3 años, que es la cámara GESEL móvil, ¿no? Una herramienta que ha sido muy beneficiosa para las víctimas de violencia. Porque si bien una víctima que ha ocurrido el hecho vive a 10 horas de la ciudad y tiene que ir hasta el juzgado otras 10 horas para que le declaren, vean al juzgado, se sienta mal. Entonces pasa momentos críticos. ¿Con qué fuerzas? Porque tiene que pagar además alimentos, tiene que pagar pasajes y todo eso. Entonces lo que hacemos como Poder Judicial, como módulo penal de violencia, hemos implementado una móvil y llegamos. Es ese acercamiento de la justicia hacia las poblaciones vulnerables. Doctora, están haciendo muchas cosas ustedes, ¿no? Están trabajando desde diferentes frentes, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, todavía la sensación de impunidad, de lentitud en la resolución de estos casos persiste en la ciudadanía, ¿no? Coméntenos un poquito cuánto trabajan ustedes. Por ejemplo, usted realiza audiencias desde la primera hora hasta qué hora, en qué tiempo sentencia, ¿cómo es el trabajo de un juez especializado en el sistema de justicia? En el área de juzgamiento, que es en lo que yo desempeño, entramos y laboramos oficialmente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero yo hago audiencias 7:30, 7:45 de la mañana. No tomamos refrigerio, por así decirlo, para poder hacer audiencias en el periodo de 1 a 2 de la tarde y culminamos nuestra función 6, 7 de la noche. Cuando son procesos con reo en cárcel, cuya prisión preventiva está próxima a vencer, realizamos audiencias feriados, sábados y domingos. ¿Desde casa? No, nos constituimos presencialmente al local del juzgado si se requiere, o lo podríamos realizar de manera virtual también. Lo importante es dar una pronta respuesta y nuestros plazos son muy cortos.
Entonces, lo que sí implica es un apoyo constante, no solo del Poder Judicial, sino del Ministerio Público, la Defensoría Pública, que son los que tienen que apoyarnos para poder dar una respuesta pronta. El Poder Judicial no lo puede hacer solo lo va a todo, hacer claro, solo. es un engranaje, ¿no? O sea, todo el sistema de justicia, policía, Ministerio Público, Defensa Pública y, bueno, ustedes los Y Len, magistrados, ¿no? imagínate, muchos de nosotros, los jueces y juezas, somos padres de familia. Claro. Entonces tenemos que llegar a casa, ver a nuestros hijos, hacerlos dormir y recién sentarnos a hacer sentencias. Entonces es que importante. la labor es bien ardua. Es muy ardua. Trabajar en el SNEG es una labor muy ardua, creo y que. de alta responsabilidad por los casos sumamente sensibles que analizan, ¿no? Vemos los casos más tristes de la sociedad. Miguel, el trabajo que realizan ustedes no es, digamos, aislado, ¿no? Es articulado. El SNEG precisamente tiene esa concepción de trabajar en conjunto. ¿Con quiénes se alían ustedes para salir a la sociedad y presentar este mensaje de prevención? Efectivamente, todos los operadores de justicia, integrantes del SNEG, buscan sus espacios para poder trabajar, ¿no? Se trabajan en ferias. La semana pasada estuvimos en una institución educativa con Aurora, con el Ministerio Público, con otras instituciones, justamente complementando esa información a toda una comunidad. ¿Qué labor hace cada institución desde su posición? Entonces, esa es la idea, trabajar en conjunto, porque al final todos buscamos un fin común. Claro. Todos buscamos una finalidad conjunta. El bienestar de la comunidad, ¿no? La prevención, en este caso de violencia, ¿no? Evitar la impunidad, ¿no? Entonces, en muchas labores de prevención que hemos desarrollado, nos ha acompañado la policía, nos ha acompañado Aurora, nos han acompañado fiscales. La defensa pública también, ¿no? Efectivamente, nos ha acompañado mucho la defensa pública y se conoce, ¿no? Y hay esa colaboración para poder trabajar en pro de la ciudadanía. Y sí hay que destacar mucho la participación de los compañeros y compañeras de provincias. Nosotros tenemos sedes en Mollendo, en el Pedregal y en Camaná, y junto con ellos, con el personal que está aquí en Arequipa, en Cerro Colorado, Miraflores y Paucarpata, hemos viajado a las 8 provincias de la región. Hemos llegado hasta Tomepampa, hemos llegado hasta Cayarani, ¿no? Los lugares más alejados de la región. Chala. Entonces hemos ido en ruta justamente llevando información que es muy importante, ¿no? Y en las instituciones donde llegábamos, el agradecimiento de la población eso te llena, te satisface completamente, porque nos dicen, acá nadie ha llegado, acá nadie nos ha dicho esa información, muchas gracias, ahora ya sí sé. Los profesores, los directores nos dicen, regresen, cuando que no sea la última vez, regresen pronto, porque la necesidad es urgente, ¿no? Entonces, nosotros, satisfechos por el simplemente agradecimiento, tenemos más ánimos para poder seguir trabajando. Seguir avanzando. Realmente, de lo que nos comentan ambos, estamos convencidos de que los 5 años que han transcurrido no han sido en vano, que se ha avanzado mucho en este sistema especializado para darles tutela efectiva jurisdiccional a las víctimas de violencia, sobre todo a los menores de edad, ¿no? Que tanta afectación sufren y silencian esos abusos. Doctora, podemos concluir entonces que el trabajo que realiza el módulo penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar es constante, es perseverante, pero también es eficaz. Sí, definitivamente todos los componentes de nuestro sistema, jueces, personal administrativo, jurisdiccional, hacen renovados esfuerzos para poder continuar con una correcta administración de justicia. Hacemos nuestro sacrificio, en realidad se ve colmado con un gracias, con una mirada de un niño que te dice gracias por explicarme las cosas, por abrirme los ojos, ese papá que no sabía qué hacer con sus hijos cuando tenían algún tipo de conflicto. Sabemos que la lucha aún va a continuar, tenemos carga a procesar que tenemos que afrontar, pero estamos seguros que con los magistrados a cargo del módulo de sanción penal, nuestros objetivos prontamente serán logrados. Y a la ciudadanía, definitivamente nosotros como módulo de sanción penal estamos a la altura para poder llevar a cabo y expedir sentencias que tengan que de alguna manera verificarse a lo largo de este proceso y de la implementación del SNEG, que se ha dado justo bajo la presidencia del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, un trabajo articulado con todos los entes que nosotros actualmente tenemos. Muy bien, a ambos muchísimas gracias por su participación y a ustedes, amigos, gracias como siempre por acompañarnos y por compartir con nosotros
la voluntad y también la generosidad que tienen nuestros invitados para explicarnos un poco más de cómo funciona el sistema de justicia, sobre todo en este campo que es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Es increíble que todos los días desde aquí del Poder Judicial de la Corte de Arequipa salgan informaciones de abusos sexuales contra menores de edad, contra jóvenes, de abusos físicos, psicológicos y maltrato económico hacia las mujeres. Esto no es, digamos, se puede pasar por alto, esto es un delito que tiene que castigarse y están trabajando nuestros jueces y nuestros especialistas legales, trabajadores sociales y psicólogos para castigar como se debe estos hechos, por supuesto, bajo un debido proceso judicial. Amigos, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos como siempre la próxima semana.